A lo largo de su historia, la organización no gubernamental México Evalúa se ha dedicado precisamente a analizar el presupuesto de egresos de la Federación, su cumplimiento, y ha denunciado muchas irregularidades en los últimos sexenios. Me acompaña Edna Jaime, directora de México Evalúa, porque consideran, según lo que he visto en las redes sociales y en algunos documentos que ha emitido México Evalúa, que es un mero pretexto del presidente de la República como para echar mano del presupuesto de egresos. ¿Cómo estás, Edna? Gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte, Mario. Efectivamente, en México Evalúa tenemos 7, 8 años apuntando que pues, el Ejecutivo mexicano tiene amplias facultades de manejo presupuestal. Nuestro legislativo, a pesar de que la Constitución tiene un rol muy importante en el control presupuestal, pues, siempre ha sido muy débil. Finalmente hemos podido. Entonces, Mario, con ahora, esta iniciativa sí. a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que el presidente presentó al legislativo, pues todavía se debilita más la función del legislativo. Por eso creo que los legisladores no deben aceptarla. Hay buenas noticias, parece que se quiere abrir un foro de debate para discutir este tema. En México Evalúa hoy presentamos un comunicado que recibió múltiples adhesiones, donde justamente planteamos que uno de los aspectos donde el legislativo tiene todavía un papel relevante es en la emergencia económica. El artículo que el presidente quiere reformar es el 21 de esta ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para quitarle la función que el legislativo tiene en una situación de emergencia. ¿Cómo se define la emergencia? Cuando la recaudación cae más de 3%, cosa que va a suceder o que ya sucedió en el país. Entonces, el presidente está obligado a presentar un presupuesto adicional complementario donde identifique qué recortes y qué reasignaciones tiene que hacer para enfrentar la emergencia. En el reporte de Hacienda de los precriterios de política económica que se presentaron en abril, ya se está reconociendo que va a haber una caída muy importante en la recaudación, producto de esta crisis, y por lo tanto se debería de activar el mecanismo previsto en este artículo 21 de la ley que he citado. Lo único que presentó el presidente, Mario, fue esta reforma en materia de austeridad, pero lo que debe presentar el presidente es un plan, es un programa de cómo va a enfrentar esta emergencia, claro, por lo menos en términos presupuestales. Entonces, esperemos que se abra un debate. Sí. Entonces, ¿no es una situación más bien de forma? Es decir, porque el presidente puede ahora, con la mayoría que tiene, enviar una reorientación del gasto y le va a ser aprobada muy seguramente. Es decir, no es tanto el problema. Y ya nos dices que es un problema que viene de atrás también. Recordamos cuando se declara emergencia en algunas regiones y se hace uso de los recursos extrapresupuestales del Fonden, pues también en los gobiernos estatales pasan cosas sumamente, bueno, se ha documentado corrupción, sobre todo en este tipo de fondos en situaciones de emergencia, Edna. Sí, digamos que el presidente tiene una mayoría legislativa que le va a permitir toda la flexibilidad que necesita en estos momentos de emergencia para ajustar el presupuesto. Entonces, es innecesario, o sea, el presidente me parece que es innecesario meter mano en la ley de responsabilidad, del presupuesto y responsabilidad hacendaria para quitarle poder al legislativo. Ahora, es una oportunidad de oro, la que hemos estado buscando en México Evalúa por mucho tiempo, para realmente regular bien este tipo de situaciones, para poner control a los poderes muy ilimitados que tiene el Ejecutivo en el manejo presupuestal en este país. Entonces, que sea bienvenida la discusión de cómo fortalecemos al legislativo en el proceso presupuestal, cómo le damos más capacidades, cómo regulamos las emergencias. Mario, me parece muy importante. Entonces, pues bienvenido el debate. Ojalá y que se suscite una conversación sustantiva que derive en una reforma legal, si esta ocurre, en provecho de los mexicanos, en provecho de los contrapesos y en provecho de un mejor ciclo presupuestal en este país, sobre todo frente a esta emergencia. Claro. Y concluir diciéndote, Mario,
que en otros países que nos antecedieron en esta pandemia, los legislativos están jugando un papel muy preponderante a pesar de la emergencia. Los mecanismos de rendición de cuentas están operando a pesar de la emergencia. O sea, la emergencia no es pretexto para obviar a otros poderes y tampoco para la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Entonces, ojalá y abrevamos de esas experiencias y logremos moldear la legislación para que tengamos un proceso presupuestal a la altura del reto que enfrentamos.